Estimado doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Javier Ramos Uriarte, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, modalidad a distancia, de séptimo ciclo paralelo A. Sobre la teoría del caso, se centra en la responsabilidad de los profesionales de la salud involucrados en atención del menor Ignacio Valdivieso, quien sufrió graves lesiones como resultado de una atención médica inadecuada en el Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito. La Fiscalía sostiene que las acciones y omisiones de los acusados constituyen una clara violación del deber objetivo del cuidado, lo que ha llevado a un daño significativo en la vida del menor. Los hechos del caso son que Ignacio Valdivieso fue ingresado al hospital el 26 de noviembre del 2014 en estado crítico tras una cirugía laparoscópica. Durante su atención sufrió quemaduras en los miembros inferiores debido a la mala aplicación o incorrecta aplicación de compresas calientes y el uso del material quirúrgico inapropiado. En la identificación de los acusados podemos decir que tenemos a la doctora Yolanda Gálvez, cirujana responsable de la intervención y de la atención del menor, y a la doctora Elvia Cecilia Haro, médica que aplicó el tratamiento postoperatorio. La Constitución de la República del Ecuador establece en sus artículos el derecho a la salud y a recibir una atención médica adecuada. El Código Orgánico Integral Penal también tipifica la mala práctica médica como un delito, estableciendo que los profesionales de la salud deben actuar con el debido y cuidado en los procesos de salud. En los testimonios de los médicos y enfermeras que atendieron al menor, quienes confirmaron la falta de protocolos adecuados y el uso de material no apropiado en este caso. Los informes periciales que evidencian la gravedad de las lesiones y la relación directa con la atención médica recibida. La falta de diligencia y cuidado de la doctora Gálvez no cumplió con los protocolos establecidos para la atención pediátrica, utilizando instrumental de adultos en lugar de instrumental necesario para pediatría, lo que es una clara violación de las normas de atención médica. La doctora Haro aplicó compresas calientes sin la debida supervisión y sin considerar el estado crítico del menor, lo que resultó en quemaduras que podrían haberse evitado. La negligencia y el daño se demostrará en que las acciones de los acusados fueron la causa directa de las lesiones sufridas por Ignacio. Los testimonios de expertos confirmaron que, de haberse seguido los protocolos adecuados, las quemaduras no habrían ocurrido. El impacto en la vida del menor, las lesiones sufridas por el menor, no solo han tenido un impacto físico, sino también emocional y psicológico. La atención médica inadecuada ha afectado en todo su desarrollo y bienestar general, lo que se traduce en un daño irreparable. La responsabilidad penal. La Fiscalía argumenta que los acusados actuaron con negligencia grave, lo que constituye un delito penal tipificado en el Código Integral Penal. La falta de cuidado en la atención médica es un acto que debe ser sancionado para garantizar la justicia y la protección de los derechos de los pacientes. En conclusión, la Fiscalía está comprometida a demostrar que la atención médica brindada al menor Ignacio Valdivieso fue deficiente y negligente, resultando en lesiones graves que han afectado su vida de manera irreversible. A través de las pruebas contundentes y testimonios de expertos, se establece la responsabilidad de los acusados y se busca que se haga justicia en este caso. La protección de los derechos de los pacientes y la garantía de una atención médica adecuada son fundamentales en nuestra sociedad y este tribunal debe y tiene la responsabilidad de asegurar que se los respete. Vamos con el alegato inicial.
Honorables miembros del tribunal, mi nombre es Francisco Javier Ramos Uriarte y represento a la Fiscalía en este caso de mala práctica médica que involucra al menor Ignacio Valdivieso. Nos encontramos aquí para determinar la responsabilidad de los acusados, la doctora Yolanda Gálvez y la doctora Elvia Cecilia Haro, en relación a las lesiones sufridas por el menor durante su tratamiento en el Hospital Carlos Andrade Marín, aquí en la ciudad de Quito. El 26 de noviembre del 2014, el menor fue ingresado al hospital en un estado crítico. Durante este tratamiento, se le aplicaron compresas calientes sin las debidas normas y las debidas precauciones, lo que resultó en quemaduras severas en sus piernas. Las pruebas periciales indican que estas quemaduras fueron causadas por la exposición prolongada a temperaturas inadecuadas que no toleran el cuerpo humano, lo que evidencia una falta de cuidado por parte del personal médico involucrado. La situación del menor era tan grave que su índice de mortalidad era del 84%, lo que exigía un manejo minucioso, cuidadoso y profesional por parte de los médicos. La doctora Gálvez y la doctora Haro no cumplieron con el deber objetivo de cuidado que les correspondía. Se realizaron ensayos que demostraron que la exposición a temperaturas de 45 grados durante más de 10 minutos es inaceptable y predecible que causan daños irreversibles. El doctor Luis Huayco Pazmiño, perito en el caso, corroboró que las lesiones del menor fueron resultado de la acción térmica directa y que el niño no contaba con la protección adecuada en el momento de las lesiones. Esto pone en manifiesto la negligencia en la que incurrieron los acusados al no seguir los protocolos establecidos para el tratamiento de un paciente pediátrico. Además, los testimonios de otros médicos, como el doctor Martínez, indican que las quemaduras no solo son estéticas, sino que han afectado la calidad de vida del menor. Se argumentó también que las lesiones permanentes que ha sufrido el infante no son tan graves como se ha querido hacer creer, pero la realidad es que estas quemaduras han tenido un impacto significativo en su desarrollo y bienestar familiar. La defensa intenta desvirtuar que la acusación, alegando que no hay identidad objetiva ni subjetiva en los hechos, pero los testimonios y las pruebas demuestran que las acciones de los acusados están directamente relacionadas con las lesiones del menor. Si bien la defensa menciona un estado de necesidad, esto no exime a los acusados de su responsabilidad. La urgencia en la atención médica no se puede justificar con la falta de protocolos de seguridad que debieron seguirse en el tratamiento del menor. La doctora Gálvez, al no activar la red de salud pública y al no utilizar el instrumento normal, al utilizar instrumentos para adultos en lugar de instrumentos de pediatría, actuó de manera irresponsable y contraria a los procedimientos establecidos en la institución. Esto es inaceptable en el ámbito médico, donde la vida y la salud de los pacientes debe ser lo primordial y tener una prioridad alta. Honorables miembros del tribunal, la evidencia presentada demuestra que de manera contundente que la doctora Gálvez y la doctora Haro actuaron con negligencia, lo que resultó en lesiones graves para el menor Ignacio Valdivieso. Es fundamental que se haga justicia en este caso para proteger a los pacientes y asegurar de esta manera que los estándares de cuidado en el ámbito médico sean de alta calidad. La responsabilidad de los profesionales de la salud es enorme y cuando se cumplen o se incumplen los deberes de cuidado, las consecuencias pueden ser devastadoras. El 27 de noviembre del 2014, el menor Ignacio Valdivieso ingresó a la casa de hospitales Carlos Andrade Marín para un procedimiento quirúrgico. Desde el inicio
de su atención se evidenció una serie de irregularidades que comprometen la integridad del menor, la falta de protocolos claros e inadecuados en la atención médica. Son elementos que no pueden ser ignorados. En las pruebas documentales presentamos la historia clínica del menor, que se documenta su ingreso y el procedimiento que fue realizado. Esta historia revela que no siguieron los protocolos normales adecuados para la atención de un infante, lo que es un claro indicio de negligencia. Además, también aportamos con certificados que demuestran la inexistencia de normativas específicas para la estabilización de la temperatura en niños tras una cirugía. Esto es fundamental para poder establecer que los acusados actuaron sin un marco normativo que guiara su conducta. En las pruebas periciales, contamos con los informes de expertos médicos que evaluaron la atención brindada al menor. Estos peritos confirmaron que los acusados no cumplieron con el deber objetivo de cuidado, lo que resultó en lesiones graves e irreparables para el menor. También presentamos una evaluación de las lesiones sufridas por Ignacio, que establecieron la relación directa entre la atención médica inadecuada y las quemaduras que sufrió el menor. En los testimonios de otros profesionales de la salud que estuvieron presentes durante la atención que el menor recibió y que serán cruciales. Ellos corroborarán la falta de protocolos y la inadecuada atención recibida. La declaración del padre del menor, Henry Renato Valdivieso Guerra, proporcionará un contexto emocional y humano a este caso, mostrando el impacto que esta situación ha tenido en la vida familiar. Como las pruebas fotográficas, presentaremos fotografías que están documentadas las lesiones sufridas por el menor, así como su estado de salud antes y después de la intervención quirúrgica. Estas imágenes ilustrarán la gravedad de las consecuencias de la mala práctica médica. Si se dispone también de las grabaciones de los interrogatorios, estas se presentarán para mostrar las inconsistencias en las declaraciones de los acusados y su falta de responsabilidad. La Fiscalía sostiene que los acusados han incurrido en una clara falta de previsibilidad y en el deber objetivo del cuidado que les corresponde como profesionales de la salud. En el Código Integral Penal es fundamental demostrar el acto directo que causó las lesiones al menor. En este caso, la negligencia en la atención médica y la falta de protocolos claros son los elementos que constituyen un acto culposo. Honorables miembros del tribunal, la evidencia presentada demuestra de manera contundente que los acusados actuaron con negligencia, lo que resultó en daños irreparables para el menor Ignacio Valdivieso. En este caso, es un llamado a la responsabilidad y a la necesidad de garantizar que se respeten los derechos de los pacientes, especialmente de los más vulnerables. Solicito al tribunal que considere todas las pruebas y testimonios presentados, que se emita un veredicto y que refleje la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los acusados. La justicia para Ignacio Valdivieso y su familia depende de una decisión. Gracias. Alegatos finales de la Fiscalía. Honorables miembros del tribunal, hoy me presento ante ustedes para resumir los argumentos y las pruebas que hemos presentado a lo largo de todo este juicio, en el que se ha puesto en tela de juicio la responsabilidad de los acusados en la mala práctica médica, que ha afectado gravemente al menor Ignacio en su vida cotidiana, en su vida como niño y en su vida familiar. El 27 de noviembre del 2014, el menor Ignacio Valdivieso fue ingresado al Hospital Carlos Andrade Marín de esta ciudad de Quito para un procedimiento quirúrgico. Desde el inicio, en su atención se evidenció una serie de irregularidades, varias irresponsabilidades que comprometen a la integridad del menor. A lo largo de este juicio, hemos demostrado que la atención brindada fue deficiente y que los acusados no cumplieron con los estándares de cuidado que se esperan por los profesionales de la salud.
En las pruebas documentales, la historia clínica del menor fue documentada, su ingreso y el procedimiento realizado revela que no existieron y no siguieron los protocolos adecuados para la atención del infante. Los certificados médicos demuestran la inexistencia de normativas específicas para la estabilización de los menores, para poderles brindar salud y buena atención, tras una cirugía que son fundamentales para establecer que los acusados actuaron en un marco normativo que guiará su conducta. Las pruebas periciales, los informes de expertos médicos han confirmado que los acusados no cumplieron con el deber objetivo de cuidado, lo que resultó en lesiones graves para el menor. Estos peritos han dejado claro que la atención brindada fue inadecuada y que las consecuencias son hoy en día irreparables. Los testimonios de los profesionales de la salud que estuvieron presentes durante la atención del menor corroboran la falta de protocolos y la inadecuada atención recibida. Estos testimonios son cruciales para poder establecer la responsabilidad de los galenos. La declaración del padre Henry Renato Valdivieso es en contexto emocional y humano al caso, mostrando el impacto que ellos sienten como familia y que esta situación ha tenido graves golpes en sus emociones al ver a su hijo mal. Las pruebas fotográficas que documentan las lesiones sufridas por Ignacio, por el niño, así como un estado de salud, el antes y el después de la intervención quirúrgica, ilustran la gravedad del caso, de las consecuencias de una mala práctica médica. La Fiscalía sostiene que los acusados han incurrido en una clara falta de previsibilidad, que esto está tipificado en el Código Integral Penal y es fundamental demostrar que el acto directo causó estas lesiones, y que a esto se lo llama negligencia en la atención médica y la falta de protocolos claros son los elementos que constituyen un acto culposo. En conclusión, honorables miembros del tribunal, la evidencia presentada demuestra de manera contundente que los acusados actuaron con negligencia, lo que resultó en daños irreparables, irreversibles para el menor Ignacio Valdivieso. Les pido que consideren todas las pruebas y testimonios presentados y que emitan un veredicto que refleje la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los acusados con esta mala práctica médica. La justicia para Ignacio Valdivieso y para su familia depende de su decisión. Muchas gracias.